están? Estamos en Lesotres, la primera de un ciclo de entrevistas a distintos militantes de diferentes temas relacionados a la discriminación y a la lucha por la igualdad en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina. En esta oportunidad vamos a estar charlando con Aixa Rizzo, publicista, estudia Derecho y trabaja en el Ministerio Público de la Defensa y es una militante del tema que vamos a hablar hoy, que es el acoso callejero y la violencia machista. Hola Aixa, ¿cómo estás? Quería por ahí empezar este encuentro, si tenés ganas, contándonos cómo arrancaste a hablar de este tema. ¿Cuáles fueron tus primeras experiencias relacionadas a esto? Bueno, la primera experiencia, lamentablemente, fue algo que me ocurrió a mí ya hace bastantes años, creo que 6 ya. Tenía una obra en construcción en la puerta de mi casa y cada vez que salía, las personas que trabajaban ahí me acosaban, me gritaban cosas y un día me arrinconaron y yo salí corriendo, me defendí con gas pimienta en ese momento, me acuerdo, y a partir de eso yo quise hacer la denuncia y la policía me decía que no me iban a tomar la denuncia porque no había pasado nada, como que no había ningún tipo de manera de denunciar eso. Entonces, a partir de ahí, no sé, en un acto de desesperación de la impotencia que eso me generaba, grabé un video, lo subí a YouTube y a partir de ahí pudimos empezar a hablar con este nombre quizás de acoso callejero y no el tan llamado piropo que tuvimos que escuchar muchísimas veces. Y bueno, ahí nos conocimos nosotras también, ¿no? Así es, a partir de ese video. ¿Cómo se te ocurrió primero compartirlo? ¿Cuál era por ahí el primer objetivo que se te ocurrió al momento de decir, bueno, voy a compartir lo que me pasó? La verdad, yo nunca pensé que iba a tener tanta repercusión. Lo que sí me pasó es que al contarle lo que me ha ocurrido a ciertos amigues, decían como, bueno, pero no es para tanto, pero no es tan grave, es normal. Entonces fue como que la primera sensación que tuve es, no puede ser que la gente que tengamos cerca, quizás las mujeres un poco más entendían de qué hablaba, pero había muchas personas que no. Entonces, como la primera sensación fue esa, como necesito que entendamos todos que esto no es algo que esté bien, lo tenemos naturalizado, pero no por eso tiene que seguir ocurriendo, porque realmente afecta nuestra vida cotidiana. ¿Y qué repercusiones hubo de ese primer video? Muchas, muchas. La verdad que por suerte tuvo bastante visibilidad en los medios y bueno, después pudimos hacer una ley que tenemos en la capital federal y creo que eso también incentivó que se trate dentro del Congreso para después incluirlo en la ley contra la violencia hacia las mujeres, que me parece que realmente dio mucho resultado también en entender esa figura, en entender que el acoso callejero es algo que existe y no es el llamado piropo y no es algo que esté desligado tampoco de la violencia hacia las mujeres. En aquel momento nos reunimos, te reuniste con varios legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, como vos decís, hicimos un proyecto de ley que luego se aprobó en el 2015, que dio lugar a algunas modificaciones después y incluso se incorporó el tema del acoso callejero dentro del Código Contravencional de la ciudad. ¿Vos pensás que a partir de ese debate que vos impulsaste en un primer momento y que generó hasta un cambio legislativo en la Ciudad de Buenos Aires primero y, como decís, en el Congreso después, ¿se modificaron cosas respecto a este tema? ¿Hubo avances? Yo creo que sí. Creo que por un lado hubo una discusión también dentro del feminismo sobre si esto era punitivista en algún sentido, que yo la verdad es que no comparto, porque si bien por un lado es una contravención, no es que nadie va a tener ninguna consecuencia penal por este tipo de hechos, creo que nos dio más que nada lugar al debate y a tipificar esto y a entenderlo también como una de las pequeñas cosas que se generan que después desencadenan en violencia hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque si estamos viendo todos los días situaciones de micromachismos, de violencia, a la luz del día, enfrente de todo el mundo y nadie hace nada, después eso va en aumento y suma para cosificar a las mujeres, para pensar que somos objetos a las que le pueden decir, podemos opinar sobre su cuerpo, a las que podemos incluso interferir su paso o hacerlas sentir incómodas porque son algo para acosar sin que haya ninguna consecuencia. Creo que eso es lo más importante y también tiene que ver con las campañas de visibilización y con ponerle un nombre. Yo creo que lo más importante es eso, porque después realmente
todos sabemos que no vamos a ir a denunciar cada vez que alguien me acosa porque estaría todo el día en la fiscalía, pero yo creo que sí, que hay una conciencia mucho más allá de eso, que ahora decimos acoso callejero y se entiende de qué estamos hablando y se entiende realmente que es algo importante y de lo que hay que tomar medidas, que no es una cuestión de me trabé, perdón, de piropo y de que te levante en la calle, como muchas veces se quiso decir. Creo que entendemos que es un problema serio y eso me parece lo más importante, más allá de la cuestión legislativa en el punto de un castigo. Así es, además del cambio, como decís, legislativo en la ciudad, en nación, y probablemente se hayan generado discusiones en otros distritos del país, ¿no? Además de eso, hubo un debate que habilitó un cambio cultural. Ahora se ve como un problema el tema del acoso callejero. Y esto es importante porque nos afecta en la vida cotidiana, ¿no? En definitiva, no solamente en el momento concreto del acoso, sino que nos imposibilita a veces, tenemos que pensar dos veces si vamos a caminar por determinada calle, si vamos a salir en determinado horario, si vamos a ir a determinados lugares o no. O sea, limita nuestro derecho a movernos, a deambular, a transitar una ciudad, el solo hecho de que exista este tipo de acosos y violencias, ¿no? Totalmente, si hablamos de una ciudad inclusiva para todos, tenemos que pensar que eso también limita nuestras posibilidades de hacer cosas, digamos, de salir a ciertas horas, incluso también, o sea, hay una parte que creo que es el día a día y lo puntual de esto de si me tomo tal colectivo, si espero sola, si le pido a alguien que me acompañe, si gasto en otro medio de transporte público porque no puedo circular. Y también creo que ahora nos permitimos dar una discusión un poco más profunda, porque yo me acuerdo, por ejemplo, en las primeras entrevistas que me hacían, siempre me preguntaban, pero un hola linda, ¿es acoso? Yo decía, bueno, no, porque estábamos en un punto tan verde de la discusión que si nos poníamos en eso, el graph era decir hola linda es acoso. Entonces creo que ahora podemos pensar un poco más allá y entender que si yo tengo una persona que todos los días la violento cada vez que sale de su casa y que encima, cuando eso ocurre, después la culpabilizo y le digo, pero vos ibas con pollera corta, ahí empezamos a generar una cultura que culpa a las mujeres de lo que les pasa, que disminuye y minimiza la violencia, y todo eso nos lleva a la situación que tenemos hoy, donde muchas veces no hay políticas legislativas que puedan generar eso. Estamos en un cambio cultural importante, porque los que estamos presentes todo el tiempo somos el conjunto de la sociedad. Entonces, si dejamos pasar todas esas cosas, después tenemos una bola de nieve como un femicidio por día y no sabemos qué pasó, qué podemos hacer. Esos femicidios y esa violencia hacia las mujeres y las diversidades también tienen su base en estas pequeñas, no tan pequeñas, ¿no? O a veces cuando hablamos de pequeñas violencias o micromachismo, yo digo, bueno, no son tan pequeñas ni son tan micros estas violencias, porque justamente no solamente nos limitan en cosas tan importantes como poder caminar por la calle con libertad, sino que además son la base de otras violencias mucho más graves, como decís vos, que es el femicidio trans, el travesticidio y otras violencias. ¿Tenés alguna opinión de las leyes que salieron? Por supuesto, cuando se hace una ley siempre hay que discutir, negociar, aceptar algunas modificaciones. ¿Tenés alguna opinión, alguna crítica? ¿Le mejorarías algo a los avances que hubo, tanto en ciudad como en nación? Yo creo que en ciudad la ley está muy bien. Lo que sí falta, obviamente, después es un gobierno que la lleve a cabo, ¿no? Creo que las políticas de los gobiernos que venimos teniendo en la ciudad hace años no son efectivas, porque colocar un cartel en el subte que diga, bueno, no nos gusta el acoso, no sé si realmente es lo más efectivo. Creo que tiene que haber un plan un poco menos marketinero, y lo digo como publicista, y un poco más incisivo en la educación, en las escuelas, en ir a los lugares donde realmente eso sucede, y no dejarlo dentro de la cantidad de información que tenemos dentro de la ciudad y la cantidad de mensajes que hay por todos lados. Creo que eso realmente no genera realmente un mensaje que llegue de verdadera forma. Después considero que sí, porque de hecho hubo algún que otro caso que trascendió por la gravedad y se tomaron medidas, lo cual me parece perfecto. Porque hay situaciones donde sí, obviamente, hay que buscar alguna solución de un punto de vista un poco más de generar un castigo, si se le quiere decir así. Pero me parece que es eso, que es una campaña, perdón, mi perro, acá quiere participar de todo. Me parece que sí, que hay que generar una campaña un poco más con respecto a eso. Y también en su momento las diversidades quizás no estuvieron tan tenidas en cuenta porque tuvimos como esa discusión de, bueno, ¿es acoso callejero o es pura discriminación? Más allá del ámbito donde suceda.
pero creo que también el feminismo avanzó y me parece que falta avanzar un poco más para tener en cuenta a las compañeras trans como dentro de ese colectivo y atender sus necesidades particulares, porque yo sí creo que las mujeres, o quienes nos identificamos como mujeres cis quizás, tenemos cierta situación en la calle, pero creo que las compañeras trans tienen una muchísimo más específica, muchísimo más terrible y que encima le tenés que sumar la violencia policial. Entonces me parece que estamos ahí en un punto donde nos falta todavía un poco más. Pues no digo que una mujer pueda ir a denunciar un hecho de violencia con total libertad a una comisaría, pero estoy segura de que una compañía trans muchísimo menos. Entonces me parece que ahí quizás hay algo que tenemos que ver, pero no creo que tenga que ver exactamente con la legislación del acoso en la ciudad, sino con un avance más en ese tipo de políticas. Eso te quería preguntar. ¿Qué cosas concretas, tanto a nivel legislativo como a nivel cultural, a nivel educativo, qué otras cosas te parece que hacen falta para seguir trabajando en contra del acoso callejero? Yo creo que la primera parte es poder generar educación, pero también que puedan ser recibidas esas denuncias. Me ha pasado de tener una compañera de la oficina que la está acosando una persona todas las mañanas, cada vez que llega al trabajo, ir a decirle al policía de la esquina lo que está ocurriendo y no tenga idea de que existe la ley de acoso callejero. Entonces, también por un lado tenemos ese problema, como que siempre estamos con el feminismo en el tironeo con la fuerza policial, ¿no? De que nos tendría que ayudar, pero siempre se genera esa limitación. Entonces, en algún punto ahí nos falta algo, nos falta perspectiva de género, nos falta que realmente las personas a las que tienen que recibir la denuncia, sea una persona, una fiscalía o una comisaría, puedan hacerlo, porque si no es como que la ley está buenísima, pero queda ahí en una nebulosa donde después no se puede aplicar realmente. Creo que también falta desde muchas aristas del Estado, de muchas instituciones, campañas donde el derecho sea un poco más accesible para todos, que no quede en algo muy complejo, que nadie sabe cómo denunciar, cómo hacer y que después estás un abogado que escriba un montón de palabras difíciles y les ponga una firma. Creo que tenemos que trabajar en que el derecho y el acceso a los derechos sea algo realmente accesible y para todos y de manera sencilla. Así es. ¿Sabes qué? Se me ocurrió pensar, ¿qué sentiste ese día en que te ocurrió aquel evento de acoso callejero puntual que dio lugar a todo lo que pasó después? Ese día, en ese momento en que te pasó eso, ¿qué cosas sentiste? Básicamente desamparo, porque Desamparo. yo tenía esas personas que seguían trabajando en la puerta de mi casa, yo no podía volver, porque si volvía me iba a encontrar con la misma situación y no sabía qué iba a poder pasar, incluso peor porque yo me había defendido, y no había manera de sentirme protegida por ninguna institución. La policía me decía, pero no pasó nada, llamé a una fiscalía y me dijeron como, no se puede denunciar, tuve que volver a llamar, y ahí es que me dieron un poco de bola y me dijeron, bueno, puede ser hostigamiento, pero creo que esa es la primera sensación, sobre todo de algo que ocurre, necesita un nivel de inmediatez, de me están persiguiendo ahora, no puedo llegar a mi casa, y también de tanta cotidianidad, porque la verdad es que nadie tiene ganas de ir a denunciar cada una de las cosas que pasan porque se te pierde la vida, pero lo que sí es cuando hay algo tan inminente, ni siquiera contamos con el sentido común de la policía, decir, bueno, no lo puedes denunciar, pero te acompaño a la puerta de tu casa, no sé, lo que sea. Me parece también que hay que romper un poco el pacto de caballeros que existe. Porque en mi caso, por ejemplo, le tomaron los datos a estas personas y después la lista desapareció. Y siempre es con sorna, incluso me ha pasado con ciertos periodistas, cuando iba a los estudios de televisión, era como, qué exagerada, como que realmente hay que romper un poco con eso, porque últimamente lo que nos salvan son las redes feministas y lo sabemos. Así es. Bueno, entonces sentiste, como dijiste, desamparo, impotencia ante este pacto de caballeros que mencionabas recién. Y ahora, después de, sentiste esto, te movilizaste, lo compartiste, fuiste a hablar con distintas personas que te escuchamos en ese momento y de eso se generó una ley en la ciudad, después una ley nacional. ¿Cómo te sentís ahora? Yo estoy más que contenta. A veces le pregunto a mis amigas, ¿te parece que hay menos acoso o soy yo que como que quiero creer que es así? Me dicen, no, no, sí, hay menos acoso. Me dice, de hecho, si amenazás a uno que te está acosando con que lo vas a denunciar, como que saben que puede pasar. Es lamentable que tenga que ser así, pero la verdad creo que avanzamos muchísimo como sociedad. La verdad es que
hay situaciones y lo digo, creo que el mayor medidor que podemos tener de esto, porque lamentablemente, al ser una situación tan común, no se denuncia el 100% de los casos. De hecho, hay situaciones tan graves donde tenemos muy pocas denuncias, como los abusos. Entonces, nos cuesta realmente generar un observatorio y decir, bueno, ¿cuánto acoso hay? ¿Cuánto se denuncia? Entonces, como que creo que el medidor es la charla común con las personas que tenemos cerca. Y creo que sí, que sirvió muchísimo, sobre todo para esto, para entenderlo como un tema que es serio y darle ese contexto. Me parece que sí, que estuvo muy bueno. Sí, la verdad es que es uno de muchos ejemplos en donde nos movilizamos, nos juntamos, hacemos algo, accionamos y esto tiene resultados, no solamente a nivel jurídico y legal, como decías vos, sino a nivel cultural. Se han modificado muchas cosas a nivel cultural, por supuesto que falta muchísimo por hacer, pero la verdad es que el avance fue enorme y en ese sentido te felicito como ciudadana, como militante, más allá de que participes o no de alguna organización, porque la verdad que la actitud y el trabajo que venís haciendo es un trabajo militante, y creo que gracias a esa iniciativa y la de, por supuesto, muchas mujeres y organizaciones durante todo este tiempo, hubo avances muy importantes en este tema y esperemos que podamos ir por todo lo que falta. Muchas gracias, Aixa, y Bueno, gracias a todos. Vos, porque sin vos y sin personas de que estén ocupando esos puestos, la verdad que no hubiera existido literalmente. Así que gracias por todos los espacios que has abierto para estas luchas que son muy importantes. Y siempre es un placer y un orgullo hablar con vos. Bueno, terminamos hoy este primer encuentro del ciclo de Lesotres. Hablamos de acoso callejero y espero que podamos volver a encontrarnos para hablar de muchos otros temas relacionados a la no discriminación y a la lucha por la igualdad en la Ciudad de Buenos Aires y en Argentina. Muchas gracias.